imposible o es muy difícil de poder ser ajustada o reajustada en una nueva comprensión del otro. Bien, entonces, creo que es importante en este momento también el pensar en que si estamos ante una relación de reconocimiento distorsionada, los procesos de lucha por el reconocimiento, es decir, perdón, en tanto hay una relación de reconocimiento distorsionada, lo que tenemos es un conjunto de autorrelaciones prácticas, que es lo que denomina, así es como lo denomina Honneth, y que esto es parte de la tradición hegeliana, que consisten en autorrespeto, autoestima y autoconfianza. Esto es lo que progresivamente en esta reconfiguración de la identidad se ve socavado. Y el menoscabo de estas autorrelaciones prácticas, de la autoestima, del autorrespeto y de la autoconfianza, lo que van minando es nuestra capacidad para intervenir en la vida social. De tal forma que en un extremo, la estigmatización conduce a los sujetos a retraerse de la vida social. Pero como es un fenómeno que se da en forma gradual, hay instancias donde el retraimiento de la vida social no se da y los fenómenos de lucha por el reconocimiento persisten. Por ejemplo, la marcha del orgullo gay, que es una de las cosas que estábamos charlando, y al mediodía, es un caso de donde la estigmatización es resimbolizada, donde la estigmatización es resignificada, porque todavía es posible el disparar procesos de lucha por el reconocimiento. En las formas más extremas, y yo no sé si podemos encontrar casos empíricos, quiero decir, los podemos formular teóricamente, pero tiendo a pensar que es como bastante difícil poder identificar casos reales de estigmatización extrema que excluyan a alguien completamente de la vida social. Creo que siempre estamos como en una zona de grises entre estigmatización poco intensa y de intensidad media, ¿sí? Donde la reversión bajo ciertas condiciones es posible. Bien, entonces la pregunta que surge o que a mí me surgía a partir de esta distinción entre discriminación y estigmatización era ¿dónde radican las causas que generan que las personas o los individuos tengan comportamientos discriminatorios que eventualmente puedan terminar en estigmatización? Y esta pregunta a mí me preocupa o me parece que es como bastante crucial porque creo que en una parte importante de las respuestas que solemos dar a fenómenos de este tipo, nos concentramos casi siempre o en una parte importante en una descripción precisa, ¿sí? Como una especie de raconto fenomenológico del fenómeno. Y muy pocas veces, no muchas veces, hacemos una explicación causal, identificando los procesos que pueden generar conductas discriminatorias o conductas estigmatizantes. Entonces, a mí me parecía relevante el presentar 3 o 4 mecanismos que son de corte cognitivo que presenta Martha Nussbaum en su libro Emociones Políticas. ¿Sí? Aquí la palabra mecanismo es bastante importante porque la utilizo, es un concepto que tomo de Elster, ya que en estas respuestas no hay una legalidad subyacente que permite establecer la predictibilidad y necesidad de los resultados, pero sí en los mecanismos es posible proveer una explicación post facto una vez que estamos ante ciertos estados de cosas. Bien, esos mecanismos son 4. El narcisismo, ¿sí? El asco y la segmentación, la obediencia a la autoridad y la presión de los otros. ¿Sí? Narcisismo, asco, es uno de los mecanismos más fuertes que presenta Nussbaum, la presión de los otros y la obediencia a la autoridad. Esto, como se podrán imaginar, tiene un desarrollo bastante más intenso que el que yo voy a presentar ahora, ¿no? Pero creo que por lo menos puede servir para tener en cuenta ese trasfondo al menos indicativamente, ¿no? Ese trasfondo de respuestas cognitivas
que determinan o que pueden llegar a determinar este tipo de procesos. Tampoco esto es una explicación exhaustiva. Podemos pensar en otro tipo de mecanismos, agregar mecanismos a esta explicación que pretendo dar. Entonces, el primero es el narcisismo y tiene dentro de la teoría psicoanalítica y de la psicología experimental, genera una especie de tensión entre desvalimiento y omnipotencia que lleva a que en muchos casos el no asumir la condición de seres necesitados conduce a la imposición de la propia voluntad sobre los otros y a su instrumentalización, ¿no? Esto está presente principalmente en los trabajos de Winnicott y en los de Stern. Y este narcisismo es el que está a la base del autocentramiento de las personas, a partir del cual solamente se focalizan en su satisfacción y seguridad, relegando o ignorando los aspectos que hacen al bienestar de los otros. Por supuesto que el narcisismo, como está presente en las investigaciones de estos psicólogos, y en la teoría psicoanalítica también, es superable a través de procesos saludables de descentramiento, ¿no? Que el ser humano que las distintas personas suelen llevar adelante. En los casos o al menos en Piaget y Kohlberg, eso queda como bastante claro, cómo es que y en Mead también, cómo es que se llevan adelante esos procesos de descentramiento. Sin embargo, la evidencia empírica lo que nos deja claro es que hay algo así como una posibilidad permanente, como una permanente amenaza de que reaparezcan sentimientos de instrumentalización y dominio. Y esto es así porque en nuestra relación con el mundo siempre habrá nuevas circunstancias que ponen de manifiesto esa condición de necesitados y que hacen resurgir la desconfianza y el deseo de control. El segundo mecanismo que me parece relevante mencionar, y que está presentado por Nussbaum, es el asco, ¿no? Y esta emoción, la emoción del asco, tiene un efecto determinante en la subordinación de grupos a partir de atribuirles características repugnantes asociadas a la contaminación o la descomposición, tales como el mal olor de los fluidos corporales. Estas características han sido centrales para, a través de su proyección, ¿sí? A través de su proyección hacia grupos, justificar la negación del contacto con colectivos tales como afroamericanos, homosexuales, mujeres o judíos. Y en virtud de ello es uno de los elementos articuladores de la generación de aporfobia, estigma y exclusión. Ustedes recuerdan, en la película, no sé si seguramente la han visto, pero en la película Parasite, que fue premiada hace un par de años, en esa película hay un momento que ilustra esto de forma muy precisa. Los invasores de la casa, los parásitos, en determinado momento están a punto de ser percibidos por el dueño de casa. Y la forma que tiene él de percibir esa presencia ajena o extraña es a través del olor. ¿Sí? Él comienza a oler a su alrededor, en el living o en el comedor, en fin, en la casa. Bueno, ese es el olor de la pobreza. ¿Sí? A eso es a lo que está refiriendo Nussbaum o a lo que refieren estas investigaciones sobre el asco, ¿no? Principalmente tienen a Rosing como uno de sus protagonistas. Que lo que dice es que el asco tiene la particularidad de moverse de objeto en objeto a través de procesos irracionales que tienen como rasgo común, un rasgo distintivo también, la segmentación del mundo social a través de creencias falsas o distorsionadas. En el caso de la pobreza, la idea de esfuerzo, falta de control o disciplina, entonces también el sacar ventaja de otros, son algunas de esas creencias que pueden alimentar el asco proyectivo, ¿sí? Que fragmenta el mundo social a través de la repugnancia hacia quienes son pobres. Estos dos mecanismos a mí me parece que, es decir, el narcisismo y el asco proyectivo, constituyen los determinantes cognitivos más fuertes de la aporofobia y la estigmatización. Pero ambos también son como especialmente reforzados por otros dos, por la presión de los otros y la obediencia a la autoridad, que conducen a actuar incluso en contra de lo que se cree que es verdadero. Aquí están investigaciones muy conocidas, históricamente muy conocidas, como las de
las de Ash y Milgram, que seguramente han escuchado o conocen, que no voy a contar los experimentos. Pero bueno, esta tendencia de nuestra conducta, lo que hace también es interactuar de la peor forma, esta tendencia a la obediencia a la autoridad y a la presión de los otros, lo que hace es actuar de la peor forma con el narcisismo y el asco proyectivo, ya que puede llevar a realizar valoraciones falsas o distorsionadas sobre grupos discriminados, como los pobres. Y esta influencia de la presión de los otros y de la obediencia a la autoridad también dificulta que los individuos puedan manifestarse en contra de una posición mayoritaria o que, ante la autoridad, obedezcan automática y acríticamente, resignando su responsabilidad personal, lo que lleva a reforzar situaciones sociales de estigmatización, discriminación y jerarquización. Bien, entonces, estos 4 mecanismos que son los que presenta Newsom en Emociones Políticas, creo que pueden explicar, al menos parcialmente, las tendencias del comportamiento humano hacia la aporofobia y la estigmatización por la pobreza. Y esto, a mí, yo tengo una frase un poco escandalosa, pero que creo que puede ilustrar esto. Es algo así como que el mal está en nosotros, ¿sí? Newsom presenta estos 4 mecanismos como una forma de darle mayor precisión a la idea del mal radical en Kant, pero lo que podemos reconocer a partir de estos desarrollos o de esta evidencia que surge de la psicología experimental es que el mal está en nosotros. Y que, por supuesto, esto no es algo que se vaya a dar necesariamente, es algo que podemos modificar a través de la educación y también son creencias y actitudes que pueden ser ajustadas y moldeadas a partir de las relaciones sociales que entablamos con otros. Pero hay una fuerte influencia, una fuerte tendencia en nuestro comportamiento a actuar de esta forma. Bien, es bastante fuerte esto. No sé, supongo que vamos a charlar mucho de esto. Ahora lo que quiero hacer es referirme al caso concreto, al caso particular de la aporofobia y la estigmatización, que es típico de nuestros países y que está asociado a estas políticas de transferencias monetarias por parte del Estado hacia sectores pobres. Entonces, en esta explicación que yo les comentaba, uno de los elementos articuladores de la aporofobia y de la estigmatización hacia la pobreza son lo que podríamos llamar creencias compartidas profundas y también actitudes implícitas. Aquí por actitudes implícitas estoy refiriendo a lo que Michael Brownstein llama mente implícita, ¿sí? en un trabajo, creo que es del 2018, que son respuestas cognitivas automáticas, no articuladas o no conscientes. Es decir, hay un contenido cognitivo en este tipo de respuestas, pero no son accesibles vía reflexión. Entonces, estas creencias y actitudes que se encuentran asentadas en nuestros imaginarios y también en las estructuras sociales, son la base de una parte importante de esas respuestas automáticas y no reflexivas que realizamos en nuestra vida social. Y estas creencias, bien. Y bueno, estas creencias y actitudes no tienen por qué estar sustentadas en una corrección ética o normativa, sino que más bien todo lo contrario, ¿no? Dependen de circunstancias históricas que las fueron sedimentando y en muchos casos han sido alimentadas por estructuras de dominación y opresión o por fuertes marcos de injusticia. Entonces, estas creencias y actitudes también están vinculadas con emociones, como el miedo, por ejemplo, ya que la pobreza ha sido históricamente asociada, en muchos casos, a la criminalidad o a comportamientos, incluso dentro del imaginario, podríamos llamar latinoamericano del pícaro, ¿no? Es decir, a comportamientos de sacar ventaja de determinado tipo de situaciones. No sé, pienso en que muchos personajes de Dickens son parte del tipo de creencias que alimenta esta forma de interpretar o esta forma de asociar a la pobreza con la criminalidad o con la ventaja, ¿no? Bien,
Entonces, como les comentaba, en el proyecto, bueno, en el proyecto que realizamos en el grupo, el foco fueron las transferencias monetarias, y una de las conclusiones más significativas a las que llegamos, y que es parte también, en esto que voy a decir, de algo que ha estado presente en la discusión, en las discusiones que tuvimos en estos 2 días, una de las conclusiones importantes es que dentro de esas creencias compartidas que determinan la porfobia y la estigmatización hacia la pobreza, se encuentra algo que se conoce como la ética del trabajo, ¿sí? Y que tiene en Weber probablemente, en la ética, en su ética protestante, el trabajo fundacional, podríamos decir como el clásico que luego es reforzado por otras investigaciones, como la de Sennett, por ejemplo. En términos de Goffman, lo que hay con esta ética del trabajo, que está tan metida, podemos decir, como bajo nuestra piel, ¿no? Lo que hay es una serie de expectativas normativas de la que se desvía el comportamiento de los pobres. Y esas expectativas normativas, esa identidad social virtual en términos de Goffman, están constituidas a partir de una serie de elementos que constituyen el sentido común compartido de la ética del trabajo. Cosas tales como que trabajar es algo en sí mismo valioso, es algo que ennoblece, es algo que hace a la dignidad. El trabajo es como el estado normal de las personas al que todos deberían orientarse. El descanso solamente se justifica para reponerse y volver a trabajar. Y muy especialmente los medios materiales para llevar adelante la vida, para poder reproducir nuestra vida, deben obtenerse a través de actividades que el resto de la sociedad considera como valiosas. Entonces, como recién decía, esta ética del trabajo es el elemento articulador más importante de la identidad social de la que se desvían los comportamientos que son calificados negativamente. Y ello alimenta la aporofobia y la estigmatización hacia la pobreza. Entonces, quienes reciben transferencias monetarias son discriminados y estigmatizados porque reciben dinero sin recibir nada a cambio. Y eso les genera vergüenza, afecta su autoestima y los retrae de la vida social. De esta manera, en este caso particular, se da una relación entre aporofobia, estigmatización por la pobreza y exclusión social. Bien, lo último que quería comentar algo acerca de la mercantilización de la vida social, que es como un reforzador de esto, pero capaz que lo vemos en la parte de las preguntas. ¿Qué podemos hacer para desmontar la estigmatización, para contrarrestar la discriminación? Bueno, las respuestas son complejas, insuficientes, y lo que voy a decir es como simplemente indicativo y parcial, ¿no? Hay como 2 elementos. Uno es como más genérico y el otro es más concreto, que está como muy asociado a las investigaciones que se han realizado dentro de nuestro grupo. El primero es la introducción sistemática a través de diseños institucionales de disonancia cognitiva. Una de las conclusiones más significativas de los experimentos de Asch sobre la presión de los otros radica en el rol de los discrepantes, ¿sí? Ya que ellos, a través del disenso, son capaces de introducir disonancia cognitiva, y eso es lo que permite disparar un ejercicio de reflexión, un ejercicio reflexivo, que conduce a tomar distancia de esa presión social y eventualmente poder ajustar las creencias que respaldan ese tipo de actitudes. El resultado podría llegar a ser una modificación de las creencias o que las mismas se mantengan, pero es imprescindible generar instancias de reflexión. Esto es también una de las cosas que, además de Sunstein y del propio Asch, Brownstein presenta para transformar esas actitudes implícitas, ¿sí? Esas respuestas automáticas, no conscientes que tenemos ante determinadas, por ejemplo, ante el caso de rechazo al pobre o de estigmatización hacia la pobreza. También el contacto entre grupos es parte o es algo que permite la introducción de disonancia y que puede llevar a modificar los estereotipos que están asumidos. Hay evidencia de que estos contactos tienden a modificar nuestras actitudes implícitas hacia otras que son más igualitarias. Hay unos trabajos de Dasgupta
que yo la verdad que chequeé recientemente que van en ese sentido y que, si nos acordamos, es algo que el propio Kant decía, ¿no? Eso de visitar los hospitales era como una exposición a circunstancias que nos permitiesen tener una mayor sensibilidad hacia el mundo de la vida del otro. Pero esto de tener que exponerse a todas las circunstancias es como bastante complejo, bastante difícil. Entonces, creo que la experiencia del contacto también se puede dar a través de las narraciones que nos permiten acceder a ese mundo de la vida de los otros, tal como lo ha presentado Nussbaum y muy especialmente Ricoeur, ¿no? Ricoeur tiene un concepto. Yo ante alguien que hizo una tesis doctoral sobre Ricoeur, así que voy a decir esto con bastante cuidado. Y me enteré cuando dije, voy a meter la pata. Del texto de la acción hay un artículo en el que él dice que las narraciones permiten acceder al mundo de la vida del personaje, ¿no? Entonces lo llama el mundo del texto. Es como que el mundo de la vida, de la fenomenología, en la literatura, en las narraciones, adquiere estas características de mundo del texto. Y de esa forma es que podemos acceder a esas circunstancias. Por ejemplo, una de las experiencias que yo puedo reportar como más interesantes de conocimiento de circunstancias extremas de la pobreza es El país de las últimas cosas de Oscar, ¿sí? O El Palacio de Cristal. ¿Sí? En fin, entonces la literatura nos permite acceder a las vivencias del personaje, a conocer sus circunstancias, probablemente acceder a la historia que está detrás, que nos permite ver el esfuerzo, las circunstancias adversas que se deben enfrentar a diario, de tal manera de poder romper con el estereotipo que alimenta la aporofobia y la estigmatización. Bien, y la otra medida, y con esto termino, yo considero que es relevante para mejorar el impacto de estas políticas de transferencia, es transformar las políticas o estas políticas a través de una medida radical que estuvieron presentando, estuvieron charlando en estos 2 días, que es la del empleo garantizado universalmente, ¿no? Un empleo digno garantizado universalmente. Creo que esto es una medida muy simple, bueno, que ya conocemos y que sobre todo permite hacer trabajar la ética del trabajo en favor de una política social. ¿Sí? Hoy una de las cosas que charlamos en la mañana era justamente esta omnipresencia de la ética del trabajo, que se presenta como un obstáculo para la implementación de muchas políticas. Bueno, tal vez una de las preguntas que podemos hacernos, porque las creencias no se modifican por nuestra decisión o no se modifican en el corto plazo, sobre todo creencias que son 3 siglos implementadas en las sociedades contemporáneas, va a llevar, creo que algún tiempo va a llevar. Entonces, tal vez una de las cosas que podemos preguntarnos es cómo hacer trabajar para garantizar la condición de libres e iguales ese trasfondo de creencias compartidas. Entonces, medidas de este tipo a mí me parece que van como en la dirección correcta, que tienen la posibilidad de poder ser justificadas públicamente, y como decía, ¿no? El objetivo es garantizar esa condición de libres e iguales. Y en ese sentido, lo más importante es tratar de encontrar las mejores estrategias posibles para hacerlo. Bueno, gracias. Un minuto. Bueno, depende. Depende. Así no. 2 minutos que trabajo de vosotros. Estoy brincando. Ok, dale. Josima. Pregunta, Josivane, no intervenciones. Sí. Sí, muy rápido. Las condiciones posibles de enfrentar los problemas, primero narrativa, cuestión empática. Yo pienso que hay un problema, las personas no saben leer, no tienen acceso. Entonces, lo segundo, políticas transferencias, eso que en Brasil algunos hablan de juridificación, legalización y criminalización de aporofobia. Crime, aporofobia, crime. En Brasil algunos. Sí. Mas hay otro punto importante que es educación desde los niños para la inclusión. Bien, mas el punto principal es o que piensa o Gustavo
es sobre, hablamos sobre eso, cerebro apolónico de la cortina, porque es muy importante, una especie de cerebro disociativo, y tendemos a naturalmente a ver otro plano inferior, en fin, sería una fase natural. ¿Está bien? Dos preguntas. Sí. ¿Cómo hacemos? Perfecto. Voy. Perfecto. No. Muy bien. Estamos preguntas. Bien. Cristian. Sí. Bien. Una como así, más bien disparatada, pero tiene que ver con esta idea de Corta. Preguntas trabajo garantizado. Trabajo garantizado, que ayer salimos un segundo, la idea de servicio social obligatorio. ¿Qué piensas de eso? Porque eso también es una forma de unificar y de poner en contacto gente. Servicio social, sí. Agustín. Bueno, lo he escuchado muchas veces, pero dos o tres cositas. Una es en esta enumeración de mecanismos que planteaste. Esos mecanismos no parecen ser específicamente asociados a ninguno de los dos mecanismos, a los fenómenos con centro en la pobreza. Son mecanismos centrados en la discriminación y el estigma en general. Perfecto. Los elementos que jueguen en la manera en la que se van llevando a cabo son los que pueden hacerlos bien. La otra, mi preocupación, pero es por trayectoria común, es si alguna de estas cuestiones de apelación a la psicología experimental, que es un tipo de psicología experimental al que estamos apelando, en el cual hay como un trasfondo de un individualismo metodológico medio subyacente, no pierde de vista otras entidades, otras como dimensiones supraindividuales que podrían estar explicando de forma relevante también algunos de estos fenómenos, como son las prácticas sociales. La práctica social es un elemento, me parece, en el cual se conjugan una cantidad de elementos de lo que tú presentas, pero no quedan reducidos a términos de interrelaciones, relaciones entre sujetos o individuos, que probablemente sean como los constructores de sentido, las formadoras de creencias y las que permiten o no desarrollar, revertir algunos de estos fenómenos. Y la última es con respecto a la ética del trabajo. Yo comparto y lo hemos discutido mucho. Ahora acaba de salir un nuevo libro de una amiga profesional de Gustavo, que es Elizabeth Anderson. No, esto es un chiste porque no sido articular. Pero lo que hace Alexander ahí es como mostrar, o tratar de mostrar, que en realidad hay una cierta idea de la ética de trabajo que fue secuestrada o cooptada por el neoliberalismo y que es la que es funcional a alguna de estas formas patológicas de autoorganización, de formas de vida, y que por lo tanto apelar así como a un hecho de la naturaleza, o a un hecho social medio construido y estable, como esto, es decir, 300 años, tal vez no es tan históricamente correcto, porque ha habido como procesos dentro de la propia ética del trabajo muy diversos, algunos que quizás están más asociados a procesos de emancipación y desarrollo de capacidades, que es lo que vos proponés, y otros que no, que claramente fueron. Bueno, hay dos preguntas más. Una es mía. Yo banco mucho, digamos, la cosa de la literatura, que me genera una serie de dudas importantes, porque yo la banco, pero hay algo, digamos, que a mí me hace ruido, digamos, al mismo tiempo, digamos, que es algo, digamos, que yo quisiera, digamos, obtener con mayor firmeza, digamos, y todo eso. ¿Y qué tiene que ver con esto? Digamos, con que a través del contacto, digamos, si vos querés, establecido, digamos, con aquel con el cual yo tengo ciertos estereotipos, puedo derribar ese estereotipo. Y a mí me genera dudas. Porque me da la sensación de que quizás lo que puede pasar es que termino
cristalizando una distinción entre entre un pobre meritorio y un pobre no meritorio. Este es pobre, pero no debería estarlo por su característica individual. Es decir, en realidad refuerzo el estereotipo, pero salvo a este individuo particular. No sé si se entiende bien la pregunta. No, pero este contacto, porque es un contacto, digamos, donde tengo contacto justamente corporal, nos vemos a los ojos, etcétera, etcétera, bueno, quizás lo que hace es individualizarlo, y al individualizarlo, lo convierte en una cosa diferente a un miembro de una identidad social. Nada, me generaba esa duda, pero al mismo tiempo quisiera creer más en eso que dudo. Sí. Bueno, gracias por la presentación. Una pregunta, si has podido pensar o analizar algo también en los fenómenos de las organizaciones populares aquí en Argentina, ¿no? En relación con estas cuestiones de clima, respeto, confianza, estabilidad, cooperación, es decir, postulado de una nueva economía como la economía social, un discurso y una práctica que yo llevo unos años y que también está ofreciendo, en todo caso, alternativas bastante distintas a la ética, llamémosle tradicional del trabajo, tal como hay un debate también interesante el territorio que vos has mencionado. Última pregunta, Flavio. Estaba leyendo en el muerto, tuve que estar un montón de horas con el libro de eso de vinculación del autor de Utopía para Realistas, Brennan, y habla de los proyectos Milgram, dice que era ganó las sacas, sus documentos originales, y dice que los que no le daban a la maquinita a ponerle electricidad, ¿no? De las respuestas equivocadas, eran los que tenían contacto visual con lo que es luz interna. Entonces aboga un poco lo que vos estás diciendo. Yo me pregunto si en esta sociedad hiperindividualizada eso no es posible. Hay casos extremos, pasó en Brasil, creo que en Argentina también, en Brasil más de una vez, de prender fuego con una persona enamorada de mundo. Entonces, ¿cómo es posible pensar que esa persona va a tener capacidad de contacto visual prendiendo fuego? Si no estamos en el malestar de la civilización que nos impide, y no son causas, no estamos hablando de eso, que nos impide ese contacto visual por ese mismo. Bien. 5 minutos. El primer sería ideal. Bien. Bueno, empiezo por sociedad. Está bien eso que decías de personas que no saben leer, cómo pensar eso. Creo que en general estamos hablando de narraciones. Si hablamos de narraciones, está muy bien la pregunta, ¿no? Porque es un bloqueo importante. Pero las narraciones pueden ser una obra de teatro, puede ser una película, puede ser una serie, ¿sí? Es decir, la narración no necesariamente está anclada en una obra escrita. Entonces, por ahí, pensando en diseños institucionales o en políticas, bueno, se puede colocar el foco en narraciones en general. Luego, lo del cerebro por ojo, yo creo que no es preciso, yo creo que es un error, eso. Creo que es un error importante, porque si hacemos el experimento, lo que dice la Rosling, ¿no? Si hacemos el experimento mental de pensar una sociedad sin pobreza, la pregunta es, en esta sociedad sin pobreza, ¿se anula la discriminación? Es decir, hay un fenómeno más básico que es el de la diferencia y el de discriminar o de segregar a esa diferencia. En la literatura sobre estigmatización hay los autores que dicen, bueno, en realidad la posibilidad de estigmatización jamás se va a eliminar porque siempre vamos a encontrar diferencias a las cuales atribuir un carácter negativo y a partir de eso. Entonces, yo creo que en lugar de cerebro aporófobo, bueno, es un cerebro que lo que hace es diferenciar, atribuir características negativas, y en ese sentido sí, pero solamente aporófobo, no. Creo que eso ahí es un error importante. Luego, lo que planteaba del empleo garantizado por el Estado, sí, puede ser lo del servicio social obligatorio es una posibilidad. En el trabajo hay otras cosas además de la obtención de un salario, ¿no? Una cosa obvia.
que yo no digo que vos estés pensando eso, ¿no? Y lo que hay es aprendizaje normativo, ¿sí? Hay disciplinamiento, hay aprendizaje técnico también, hay transmisión de valores, hay ética. Entonces, quienes alguna vez, o sea, si alguna vez han conocido o han estado en un taller, bueno, eso es una cosa hermosa, una cosa muy interesante, que es un argumento que también va a favor del empleo garantizado por el Estado. Es decir, el empleo garantizado por el Estado no solamente sustituye la posibilidad de garantizar bienes mínimos materiales, no solamente provee eso, sino que también podemos decir que es como una escuela ética. Podemos decir también que tiene una escuela de ciudadanía, capaz que es como mucho, es como romantizarlo bastante, porque hay de todo, como en todo, las cuestiones de la vida, pero creo que ese tipo de aprendizaje es uno de los argumentos que van a favor de esta medida, además de todos los otros, ¿no? Después, lo que preguntó Agustín, cuando lo anoté lo tenía claro, ahora menos. Bien. No, ahora me acordé. Hay una explicación estructural del estigma. Una de las críticas que se le han hecho a Goffman es que su explicación, que es, la verdad que nosotros leímos la obra, releímos la obra de Goffman hace un par de años, y es algo enorme. ¿Sí? Es algo que estudié hace 50 años, es una cosa espectacular. De hecho, está hasta anticipado el concepto de patología del reconocimiento de Honeck, ¿sí? Goffman habla de una patología de la interacción en términos muy cercanos a los que plantea Honeck 40 años antes de que Honeck lo planteara, ¿no? Simplemente esto para elogiar el monumental trabajo de Goffman. Y una de las críticas que se le han hecho posteriormente es que no incluye dos elementos. Uno es el poder, ¿sí? Que para la imposición de creencias el poder es crucial, es decir, estigmatiza quien puede, ¿no? Quien tiene poder. Y el otro es la ausencia de una explicación estructural. Lo que hace Goffman es, él lo dice más de una vez, es como el estigma face to face. Y dos autores, que son Link y Phelan, presentan como una dimensión estructural del estigma. En continuidad con Goffman, presentan la dimensión estructural. Yo creo que esa dimensión estructural que trasciende a creencias estrictamente individuales, que es ese bien social irreductible, podríamos decir, es lo que puede disparar los mecanismos tanto para generar el estigma, es decir, estos mecanismos cognitivos, como también es lo que puede llevar a disparar procesos de superación del estigma. Entonces, ahí me parece que habría como una dimensión supraindividual que está presente en estas otras conceptualizaciones, y que, bueno, lo voy a mencionar nada más, no lo voy a desarrollar, pero si presentásemos a la estigmatización social, si la conceptualizáramos como una patología del reconocimiento, la idea de patología del reconocimiento también nos proveería una dimensión estructural para la explicación del estigma. Lo otro es lo de la ética del trabajo. Sí, está bien. Yo lo que quise plantear con lo de los 300 años de pervivencia de un conjunto de convicciones, a lo que apuntaba es a que muchas veces analizamos un fenómeno y pensamos que tal vez a corto plazo puede ser fácilmente modificable, ¿sí? No sé si en el ámbito estrictamente... Bueno, yo escucho, vamos a deconstruirnos, ¿no? Deconstruyámonos. Vamos a deconstruir. Bueno, eso de la deconstrucción es algo que lleva 60, 70 años en la vida de una persona. Es algo que luego pervive. El plantear la deconstrucción como un fenómeno voluntario es una quimera. Y es similar lo que el concepto de deconstrucción supone en Derrida también. Entonces, a mí me parece que ese optimismo, ese voluntarismo de la transformación de creencias,
también afecta a estas creencias, por ejemplo, la ética del trabajo, que internamente, definitivamente, tiene distintas interpretaciones, modificaciones, apropiaciones, y para empezar, yo me quedo con y lo que dice Marx en los manuscritos. Es decir, lo que no queremos es trabajo alienado, ¿sí? Y eso va a ser un criterio normativo para, o debería ser un criterio normativo para diseñar medidas en las que el trabajo esté involucrado. Ya estoy casi terminando. El Facundo. Yo creo que con la literatura tenemos también como esa idea de Elster, de mecanismo, que puede ser una cosa o la otra. ¿Sí? Bueno, y tenemos que asumir esa incertidumbre de que puede funcionar en algunos casos y en otros no, y que en unos casos puede ser incluso la confirmación, como vos decías, me parece que es algo aceptable, entendible, que digan, bueno, este sí, pero en general no. Y también la literatura o este acceso al mundo de la vida de los otros debería ser una medida entre muchas, ¿no? Yo decía al principio también lo de la penalización de la aporofobia o la aporofobia como delito, que es otra de las posibles medidas y tenemos que pensar como en un conjunto, en una red de medidas de intervención. Y después, yo lamentablemente no conozco lo que mi tocayo planteaba sobre organizaciones populares y economía popular como forma de desarrollar o garantizar la autoestima y el autorrespeto, pero bueno, si garantizan la autoestima de los trabajadores, bienvenido, ¿no? Es lo que queremos. También. Sí, sí. Es decir, pará, el último. Y lo último. Pará, me querés echar. Lo último, esto de prender fuego a un pobre, una de las cosas que yo tenía en esta exposición más larga es la vinculación de estos mecanismos cognitivos, claro, el apartado eran, bueno, los mecanismos cognitivos y lo que la historia y la filosofía aportan. Claro, porque lo que tenemos con estos mecanismos es la negación de la humanidad. ¿Sí? Esa negación de la humanidad es la que está presente en la tercera forma de alineación de los manuscritos y es la que está presente en el concepto de reificación, de Lukács. Es decir, el otro pasa a ser una cosa. ¿Sí? Por lo tanto, es instrumentalizable. Y como es una cosa, y bueno, lo puedo prender fuego. ¿Sí? Entonces, los mecanismos de negación de la humanidad están como presentes, como decía, ¿no? En nosotros mismos, pero afortunadamente es de las cosas que podemos transformar, de las cosas que podemos modificar, ¿sí? Con educación, con políticas sociales, en fin, con cosas que ya sabemos. Bueno, se terminó. Cuento un poquito de algunas ideas con Laura. La primera idea que tuvimos fue que evidentemente en este workshop falta un actor central. Digamos, somos un montón de académicos, colegas, digamos, que estamos hablando de la protección social, que estamos hablando de las distintas dimensiones de la protección social y todos tenemos un origen social. Y no estamos viendo un nuevo territorio. Y este territorio, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, que es las personas, digamos, los sujetos de protección social, especialmente en la Argentina, yo creo digamos, que están atravesando un territorio relativamente desconocido, digamos, que uno podría llamar distópico, en el mejor de los casos, para pensar digamos, que esto tiene algún tipo de novedad narrativa. Hicimos digamos, algún intento con poco tiempo digamos, por conectarnos digamos, con algunas organizaciones digamos, para que justamente nos pudieran venir a contar digamos, cuál es el territorio, ¿no? Digamos, qué es lo que está pasando en el territorio digamos, en términos de políticas de protección social. No lo conseguimos. Y eso realmente digamos, lo siento como una frustración y no es que no nos dimos cuenta, digamos, y no por una cuestión populista. Yo tiendo a no votar populista, por decirlo rápido, pero
pero no por eso, sino porque realmente digamos, creo que hay un factor central, digamos, que hay un sujeto central en que no está acá y eso. Y entonces una de las cosas que yo creo que nos pusimos a pensar con Lau es como, bueno, que hay algo particularmente novedoso en este nuevo digamos, trayecto que está atravesando la Argentina, o es solo el viejo neoliberalismo de siempre, o es solo la vieja casa de pobres, digamos, de Inglaterra, el disturbing poor y el undisturbing poor. ¿Hay algo nuevo en este sistema de protección anarcocapitalista? Supongamos que esto se va a mantener, ¿no? O sea, con todos estos. O es solo una continuación, qué sé yo. Claro, a mí me generan muchas cosas interesantes, escuchándolo a Gustavo ayer y escuchándolo a Luciano Andrenacci, digamos, el otro día, claro, ellos relativizaban mucho digamos, estos cambios como tan drásticos, ¿no? Las políticas sociales se mueven más fragmentariamente. Pero quiero decir una sola cosa que a mí me parece... Igual, nadie me dio bola. Quiero decir una única cosa. Y el punto, o dos, ¿qué es esto? Digamos, nosotros queremos seguir trabajando en este espacio, digamos, queremos seguir creando este espacio. Y digamos, queremos como plantear esta idea de poder seguir encontrándonos, digamos, poder seguir creando digamos, algún tipo de lugar digamos, para pensar sobre esto que nos parece preocupante. Y yo quiero digamos, destacar algo que quizás ustedes me digan digamos, que no es así, pero que creo que es particularmente novedoso de esta situación. Y que tiene que ver digamos, con el ejercicio de crueldad. A mí me parece digamos, que justamente hoy mencionaba digamos, el Ministerio de Capital Humano. Digamos, creo que hay un ejercicio de crueldad muy fuerte que se está haciendo digamos, en las políticas sociales y en la forma de protección social. ¿Qué significa esto? ¿O cómo lo entiendo yo? Para mí digamos, tiene dos formas muy claras. Una es, acá venía digamos, un PowerPoint que tendría que pasar 10 minutos más buscándolo, digamos, que es la ministra de Capital Humano, digamos, yendo a la puerta del ministerio y diciéndole a un montón de personas digamos, que iban a reclamar digamos, porque no les bajaban alimento a su comedor, diciéndole, bueno, el que tenga hambre, venga y deme el número de documento. Y a la cola. Y a la cola. Y entonces había una fila de mujeres. Después, obviamente, se resignificó y se convirtió en la fila de hambre, ¿no? Entonces era colas y colas de personas, digamos, yendo a buscar por alimentos que ni siquiera fueron recibidos. Que ni siquiera fueron recibidos. Y uno dice, bueno, ok, eso es este gobierno que tiene esta particular inclinación. Pero por el otro lado, digamos, también tenemos al jefe de gobierno de esta ciudad, que tiene estos carteles de antes y después, que, bueno, ayer lo comenté en la cena, ¿no? Antes, digamos, una persona en situación de calle, digamos, durmiendo en un banco de una plaza, después, el banco de la plaza. Y hay muchas preguntas que uno se hace. ¿Por qué el después es mejor? ¿Qué pasó acá en el medio? ¿Qué pasó con esa persona? Y me parece que esto es problema. Y una cosita más, y ya termino. Sí, bueno. Termino con mis 2 minutos, porque Lau tiene cosas. Y esto me parece que es nuevo. Vemos que hay dos formas de pensar la crueldad. Una es la crueldad, como le decía Gustavo hace un ratito, como está, o no sé si decía, sobre la crueldad, que es la deshumanización. La deshumanización de la pobreza. El pobre es aquel que no tiene agencia política, es aquel que lo llevan a votar, que lo llevan a la marcha. Digamos, que tenemos que decidir sobre él, que no sabe consumir. Esa es una parte, y me parece que hay mucho en juego digamos, sobre esa deshumanización. Pero me parece que hay otra forma, y que esta es la más novedosa, de crueldad, que tiene que ver con lo siguiente, que muchas veces uno es cruel porque cree estar justificado en estar cruel. Uno es cruel con aquellas personas con las que cree que deben sufrir porque me cometieron un injuria. Y a mí me da la sensación, y esto lo planteo como algo que me parece particularmente novedoso, que especialmente digamos, en el caso de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, hay
esta idea de que buena parte del malestar de la sociedad argentina está causado por esta generosidad extrema, digamos, con respecto a estos sectores no contributivos y que merecen sufrir. Pero no es la distinción entre pobre meritorio y pobre no meritorio, sino que hay un merecimiento de sufrir, que hay un merecer de ese sufrimiento. Y a eso es lo que típicamente llamamos problema. Creo, entonces, como una hipótesis, que puede ser falsa, y la estoy pensando, ¿no? Digamos, si quizás no es la mano de todo el mundo, es que tengo la sensación que estamos en momentos donde la crueldad va a estructurar muchas listas políticas. Eso. Mi amiga y colega. Esto fue Saco. Saco. No, pues yo el bozarrón que tiene Facu no lo tengo yo. En realidad todo esto empezó con una pregunta, eh, encuentro que tuve muy fecundo con Facundo, y que es, ¿se puede hacer política social sin Estado? Porque la verdad es que nosotros hasta ahora teníamos un Estado mínimo, un Estado máximo, no importa, pero había Estado, había alguien que se preocupaba por los otros, aunque sea para que no hicieran lío. Pero bueno, ahora tenemos a alguien que ha decidido que no hay Estado y que cada cual se arregla por lo suyo haciendo una cola individual o como sea. Entonces la pregunta es, pero que no es solamente un tema, además. Yo seguramente voy a repetir muchas cosas que ya se dijeron acá. Lo voy a hacer lo más sintético posible por la hora y porque ya se dijo. Y que es que además hay un proceso en el cual hay un tema con el empleo, efectivamente, ¿no? En el sentido de que ya no se está buscando solo el empleo formal, el empleo decente, etcétera, etcétera, sino que se está buscando algún trabajo que significa alguna remuneración y que además puede ser cambiable, digamos, de un momento al otro, ¿no? Donde se busca más la libertad, digamos, de trabajo que un trabajo completo. También hay algo, digamos, de falta de creencia en el futuro, o sea, hay mucho pesimismo sobre cómo va a estar en el futuro. Estoy segura que una pregunta acerca de cómo se ven dentro de 5 años no va a tener una respuesta muy feliz, ¿no? También hay un tema, bueno, de que también se habló acá, de la individuación, ¿no? De que la gente no se siente parte de un todo, o sea, no se siente parte de nada, no hay un sentimiento colectivo. O sea, tenemos muchas cosas que dificultan la gestión de una política social, no de la seguridad social, sino una política social de la UH, o sea, de los más vulnerables, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿y ahí nosotros qué tenemos que hacer? Porque además hay otro peligro. Digo, hay un retiro de los partidos políticos también, digamos, no es que uno puede sentirse que se siente cobijado por un partido político porque no están los partidos políticos. No importa, porque estoy hablando acá, obviamente, sobre la Argentina. Esto yo sé que se puede replicar en otros países, pero mis ejemplos son de la Argentina. Y bueno, digo, los partidos políticos que no protegen a la gente, porque tienen una historia complicada, no importa por qué. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay una enorme soledad de parte de la gente, y además están atacando también a todos los líderes vecinales, a los que eran sus referentes, digamos, también el gobierno los está espantando. Ahora hay una serie de acusaciones sobre corrupción. Yo no sé si es verdad o mentira, pero la verdad es que el efecto es que están debilitando la figura o la posible representatividad de los líderes comunales, llámense las mujeres que hacen la sopa para mediodía, hasta los punteros políticos, ¿no? Entonces, digo, qué sé yo, la verdad que el panorama para mí es desolador. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo, dicho, en un público como este. Digamos, en un público en el cual somos eh, todos preocupados, todos de alguna manera participamos como académicos, como gestores de las políticas sociales. Por lo menos la parte de la gente que yo conozco, todos tuvimos algo que ver en eso. Entonces, nada, digo, lo que me dicen yo, digo, lo que yo
¿qué se me ocurrió? Vamos a decirlo así. ¿Qué se me ocurrió a mí que se puede hacer con un Estado que se retira, con un Estado que no pasa presupuesto, o sea, no hay un peso para hacer nada, donde aumenta el desempleo, donde hay una inflación brutal? Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Yo digo, bueno, me da la sensación, y esto no lo voy a comprometer a Facundo porque la verdad no sé si lo piensa igual que yo en esto, pero yo creo que lo que hay que hacer es un trabajo en el barrio, que hay que pensar desde nuestro, digo, no es que nosotros lo tenemos que hacer. Yo creo que, digamos, mi propuesta es que hay que empezar a pensar en diseñar políticas muy barriales, muy de la comuna, muy de, digamos, de estar en el barrio, que es de donde se necesita, donde necesitan los chicos que nosotros estemos ahí, porque el otro fantasma enorme que tenemos es la droga, ¿no? Y esto ya ha empezado a avanzar. Digo, ayer vi una película que me impresionó mucho que se llama eh, no, sí, Ciudad Oculta, donde uno veía el avance de la droga en un barrio pobre de Cava. Entonces digo, tenemos muchas cosas en contra y la única cosa que yo veo, digo, no estoy, primero pensé, bueno, puedo proponerles armar como una especie de red o por lo menos alguna cosa que mantengamos como posibilidad de encuentro, de intercambio, sobre todo intercambio de ideas acerca de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Este, en ca- a mí, yo me sentiría más aliviada si me siento rodeada de gente que sabe, que quiere y que piensa que se puede hacer lo mismo. Pero bueno, es un cierre un poco raro de la cosa, que es más un SOS que otra cosa, pero estamos así, estamos en la lona, la verdad, y creo que además tenemos que, lo dijo recién Facundo, creo que tenemos que pensar de otra manera, tenemos que cambiar quiénes son los actores, quiénes son nuestro objetivo. Me parece que hay muchas cosas que pensar que no están haciendo los partidos políticos, pero yo me siento un poco responsable después de haber estado toda mi vida profesional trabajando sobre estos temas, me siento un poco responsable de pensar cómo podemos hacer para salir de esto, ¿no? Si tenemos éxito o no, no sé, pero bueno, eso es lo que yo quería decirles. Y para cerrar el seminario.